Bien, vamos a comenzar esta cátedra de lingüística general y sociolingüística haciendo una pequeña reflexión acerca del conocimiento lingüístico de los hablantes. En lingüística vamos a hacer un estudio científico del lenguaje, pero antes de eso vamos a reflexionar acerca de todo lo que los hablantes de una lengua sabemos, aun cuando tal vez no podamos explicar ese conocimiento ni en qué consiste. Empecemos con esta reflexión de Steven Pinker en El instinto del lenguaje. Mientras usted lee estas palabras, está tomando parte en una de las maravillas del mundo natural. Usted y yo pertenecemos a una especie dotada de una admirable capacidad, la de formar ideas en el cerebro de los demás con exquisita precisión. Y no me refiero con ello a la telepatía, el control mental o las demás obsesiones de las ciencias ocultas. Incluso para los creyentes más convencidos, estos instrumentos de comunicación son burdos en comparación con una capacidad que todos poseemos. Esa capacidad es el lenguaje. Con solo hacer unos ruiditos con la boca, conseguimos que en la mente de otra persona surjan nuevas combinaciones de ideas. Esta capacidad nos resulta tan natural que tendemos a pasar por alto lo asombrosa que es. Justamente como a veces es tan obvio lo que hacemos con el lenguaje, no prestamos atención a ello, es que vamos a trabajar en este primer encuentro, eso que todos sabemos, aunque no tengamos conciencia de saberlo. Bien, vamos por lo más simple. Los hablantes de una lengua tenemos conocimiento fonológico, sabemos cómo son los sonidos de nuestra lengua y cómo se pueden combinar para formar palabras en nuestra lengua. Así que fíjense, ahí al principio tenemos algunas palabras formadas por sonidos que son propios de nuestra lengua y combinaciones que son propias de nuestra lengua. Mapa, plomo, bruma, aéreo. En azul, sin embargo, vemos otras combinaciones que no dejan de ser posibles, es decir, podemos pronunciar pama, polmo, burma o érea, aun cuando no son palabras de nuestra lengua. En cambio, sabemos que nunca podríamos pronunciar cosas como ma, el pomo, mruba o aeseo. Esas no serían combinaciones posibles en nuestra lengua o tendrían sonidos que no son posibles en esta lengua. Con el asterisco delante de estas palabras inexistentes estamos señalando justamente eso, que no existen en nuestra lengua, que no son posibles. También podemos saber sobre las palabras, es decir, sabemos cómo están formadas las palabras, cómo podemos desarmar y volver a armar palabras combinando partes menores, los morfemas, y a esto llamamos conocimiento léxico-morfológico. Veamos el ejemplo. Sabemos que los plurales de casa y de azul son casas y azules, pero también sabemos que no podríamos producir el plural de casa agregándole es y tener algo así como casaes o azuls sin la e entre la l y la s. Y esto lo sabemos aunque tal vez no podamos explicar por qué es así. Si vemos la conjugación de los verbos que aparece sintetizada en los siguientes ejemplos, amo, amé, amaba, vemos que sabemos que a amo, del verbo de la primera conjugación, le corresponde como en el verbo comer de la segunda conjugación. El pretérito, la primera persona, se forma con e, amé, mientras que en comer se forma con i. El pretérito imperfecto es amaba para el verbo amar, comía para el verbo comer. Del mismo modo podemos descartar formas como a mí, amía, comé y comaba. Y esto lo hacemos aún inconscientemente, ¿sí? Aun cuando no se nos haya explicado cuál es la conjugación para los verbos terminados en ar o los verbos terminados en er.
lo sabemos y lo aplicamos. Ese conocimiento léxico-morfológico es muy productivo porque, por ejemplo, podemos crear palabras nuevas, los neologismos, como los que tenemos allí en el ejemplo: kirchnerismo, macrismo, emplatar, cutralcazo, megacanje, soja dependencia, ¿sí? Todas palabras nuevas que se van acuñando con la actualidad, con las noticias, con los movimientos dentro de una sociedad y que todos entendemos siempre y cuando conozcamos el significado, por ejemplo, de Kirchner, Macri, Chávez, Plato. En esas combinaciones podemos reconocer los nuevos significados. También tenemos saberes sobre las oraciones. Sabemos qué combinaciones son posibles, como la profesora dejó el material de lectura para los alumnos, y qué combinaciones no son posibles. Profesora, material, el para dejó, lectura de alumnos, la los, es totalmente gramatical. En cambio, por ejemplo, podemos aceptar que la profe dejó las cosas de lectura para los alumnos. Es perfectamente gramatical y la entendemos, ¿sí? Aunque no sea estándar, no es lo que entenderíamos como la forma correcta de pronunciar esas palabras. En ese conocimiento sintáctico también tenemos reglas que nos permiten construir la oración Juan mató a Pedro, Pedro murió, pero sabemos que nunca podríamos decir Juan murió a Pedro, aunque podamos llegar a entender qué idea subyace a esa combinación. Ni tampoco podemos decir Juan mató a Pedro a María. Quizá no podamos explicar, insisto, por qué esto es así, pero sí sabemos que es así. Del mismo modo, podemos decir Juan dijo que llegaría temprano o Juan prometió que llegaría temprano, pero no Juan saludó que llegaría temprano o Juan preguntó que llegaría temprano. Tanto en los casos anteriores como en estos podríamos llegar a vislumbrar que tal vez el significado del verbo es el que está permitiéndonos ciertas combinaciones y no otras. Y también sabemos que gramatical no es lo mismo que comprensible y gramatical no es lo mismo que verdadero. Mi no entender español no es una oración gramatical, pero si un inglés nos dice algo así, como mi no entender español, entendemos perfectamente lo que quiere decir. Lo mismo, Belgrano cruzó los Andes no es verdadera, pero esa oración es perfectamente posible y gramatical. También tenemos conocimiento sintáctico semántico, es decir, que tiene que ver con el modo en que combinamos las oraciones y qué significan esas combinaciones. Por ejemplo, sabemos que estas tres expresiones conllevan el mismo significado, es decir, cumplen las mismas condiciones de verdad. Si es cierto que el húngaro Viró inventó la virome, es cierto que la virome fue inventada por el húngaro Viró, y es cierto que el húngaro Viró es el inventor de la virome. Son tres formas sintácticas diferentes de dar cuenta del mismo significado. También tenemos saberes sintácticos semánticos que se relacionan con los significados posibles y las ambigüedades que tienen las oraciones. La vi esperando en el banco. Él guardó el libro que estaba leyendo en el estudio. Esta empresa va a contratar ejecutivos y cadetes jóvenes. Cuando digo la vi esperando en ¿el banco es el banco de la plaza o la entidad financiera? La oración es ambigua porque banco tiene más de un significado. Él guardó el libro que estaba leyendo en el estudio. ¿Qué es lo que ocurría en el estudio? ¿Que él estaba leyendo o que guardó el libro? Dos significados posibles para una misma combinación de palabras. Esta empresa va a contratar a ejecutivos y cadetes jóvenes. ¿Son los ejecutivos y cadetes todos ellos jóvenes o los ejecutivos, independientemente de su edad, y los cadetes deben ser jóvenes?
El conocimiento relacionado con las oraciones, pero a su vez con las palabras que las constituyen y sus posibilidades de combinación, también nos permite descartar las oraciones en rojo. El portón hizo copias del libro, el gato les ladraba a las bicicletas, el queso se comió al ratón. Esto porque conocemos el significado de las palabras. Sabemos que el portón normalmente es algo inanimado que no hace copias ni hace ninguna otra cosa voluntariamente. Los gatos no ladran, ni el queso se come a los ratones, sino al revés. También podemos descartar este árbol está muy bien construido como una oración posible. Fíjense que acá no ponemos asterisco, sino este signo numeral que significa que la oración no es agramatical, sino que el significado está raro. ¿Por qué este árbol está muy bien construido? Es rara, porque los árboles no se construyen, se forman solos, crecen por cuestiones naturales. Es una casa muy conversadora, es rara porque las casas no conversan. Y Juan no podría matar a la piedra porque la piedra nunca estuvo viva. Y eso lo sabemos cuando conocemos el significado de árbol, el significado de casa, el significado de piedra. Además de lo anterior, tenemos saberes sobre la interpretación de las oraciones. Es decir, cómo usamos, significamos cosas al usar las oraciones en situaciones concretas. Juan dejó de fumar, implica que Juan fumaba. Se supone que Juan fumaba. Si no, no tendría sentido decir que Juan dejó de fumar. El niño se perdió otra vez, implica que el niño ya se perdió antes. ¿Tomás un café? Son más de las 10, después no pegó un ojo. Claramente no tenemos dificultades para darnos cuenta de que B está diciendo que no acepta el café. ¿Por qué? Bueno, porque es un estimulante, porque lo despabila, y esto tiene que ver con la combinación de nuestro conocimiento lingüístico con el conocimiento del mundo. Sabemos que el café es excitante. ¿En qué calle vive María? Sé que vive en Patagones. Aunque Ben no lo diga explícitamente, nos da a entender que no sabe en qué calle vive María. ¿Te gustó el disco que te regalé? Pregunta, y B dice, tiene una gráfica muy interesante. No nos cuesta mucho darnos cuenta de que no le gustó mucho el disco. Y el último intercambio suena el teléfono, estoy en el baño, aunque parece ser incoherente que tienen que ver los baños con los teléfonos, es un intercambio perfectamente normal y donde claramente entendemos que B le está pidiendo a que atienda el teléfono porque a él le resulta imposible dado que está en el baño. Este conocimiento pragmático también nos permite saber qué respuestas son apropiadas o no apropiadas a determinadas preguntas, por ejemplo. ¿Me podés decir la hora? Son las 7:30, es perfectamente normal. Pero no, ¿me podés decir la hora? Sí puedo. Se supone que esa es una pregunta que indirectamente está conllevando un pedido. No estamos preguntando por la capacidad del otro para responder. Así que recapitulando, tenemos saberes sobre los sonidos y su combinación, sobre las palabras y su formación, sobre la formación de oraciones y sus significados posibles. Y no solo entendemos lo que está dicho, sino también lo que no está dicho, lo que se presupone, infiere o se implica a partir de lo dicho. Todo este conocimiento lingüístico de los hablantes es un saber inconsciente, un saber cómo se usa el lenguaje, cómo funciona. En lingüística, además, vamos a tratar de dar cuenta de qué es el lenguaje y hacer consciente ese conocimiento que es inconsciente.